En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Caminemos con Jesús. Nuestra cita de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 25, versículos 4 y 5. La palabra de Dios dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Alguna vez has pedido a Dios, como David, poder caminar junto a Él o que te enseñe o guíe la senda de tu vida? Y lo mejor aún, ¿has reconocido que Él es Dios que da salvación y no hay en otro esperanza? Hay una verdad en nuestra vida. Antes de ser cristianas, andábamos sin rumbo, sin ninguna brújula. Estábamos extraviadas en nuestro propio mundo, así como andaba el pueblo de Dios en tiempos antiguos, donde después vemos la bondad de Dios al guiarlos al camino hacia la tierra prometida. El salmista David lo describe en Salmo capítulo 107, versículos 4 al 6. La palabra de Dios dice: Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Aquí vemos un cuadro hermoso de la providencia de Dios en la vida de su pueblo. Esto también me habla a mí. Dios me alcanzó en el desierto del mundo y me salvó. Amada, Él hará lo mismo por ti si es que ya no lo ha hecho. Dios aún no ha finalizado con la nación de Israel y en realidad Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Este salmo tiene un mensaje para nosotras. Lo que relata el salmista es una historia real y muy triste en nuestros días con aquellos que están extraviados. Ahora, cuando andábamos perdidas sin rumbo, lo primero que tenemos es hambre y sed, principales cosas para sobrevivir y que buscamos para satisfacer lo que necesitamos. Dios pone esas necesidades para buscar en Él provisión. Dios nos quiere traer al camino para ser como Jesús. Sepamos esto, amadas. Cuando tomamos decisiones incorrectas, rumbos equivocados, Dios nos disciplina. ¿Lo hace porque nos odia? No. Lo hace porque Él nos ama y quiere hacernos más santas y desea purificarnos. Si tú eres una hija de Dios, no puedes escapar de la disciplina para traerte de nuevo a su camino. En Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice: Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Por otro lado, muchas veces no queremos mostrar nuestra debilidad, que nadie sepa nuestra necesidad, que nadie sepa que andamos por el camino incorrecto. Nuestro orgullo de pedir agua, pan para calmar nuestra necesidad nos domina y vamos caminando fuera del camino que Dios nos ha trazado. Tenemos que volvernos a Él para su provisión, recibir su gracia y guía en el camino. ¿A dónde vamos para saciar nuestra sed? A menudo usamos a personas para satisfacer nuestra sed, y eso es idolatría. A veces la soledad, la desilusión es una bendición. Cuando buscamos cosas para que nos satisfagan, hemos hecho ídolos para nosotras. Nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. Pensamos que nos hacen felices. Necesitamos la palabra de Dios desesperadamente, que sea un fuego en nuestros huesos, que sea una lámpara a nuestro camino,
que sea una espada para pelear contra la tentación y que nos conforme a la imagen de Cristo. Pidámosle que el Señor nos guíe como el salmista pidió y desechemos el pecado de necedad. Nuestro Señor quiere que una vez salvas caminemos en su sendero. No quiere que deambulemos por caminos incorrectos de hambre y sed, consumiéndonos la vida. La buena noticia es que donde estemos podemos clamar a Dios para que venga nuestra ayuda. Alejémonos de las cosas que nos separan del camino de Dios. Consultemos al Señor a dónde tenemos que ir. Conocer sus planes nos darán una dirección correcta. Isaías nos advierte en su libro, en Isaías capítulo 30, versículo 1, lo siguiente: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». David supo clamar a Dios. Él pidió misericordia en medio de su angustia y obtuvo la dicha del perdón por su pecado. Y Dios lo guió a retomar el camino. En Salmos capítulo 32, versículo 8 dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». David, con la ayuda de Dios, regresó al camino, porque él supo reconocerlo en todo. Su arrepentimiento marcó la diferencia. Dios le ayudó a vivir correctamente. Su hijo Salomón, el más sabio en toda la tierra, nos deja escrito, inspirado por Dios, lo siguiente. En Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Ahora, la falta de fe, la falta de perseverancia, las dudas y estar con el corazón dividido nos sacará muchas veces del preciado camino. Miremos lo que Santiago nos advierte en su carta. En el capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice: «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Amadas, las Escrituras nos enseñan que hay dos diferentes caminos, uno bueno que lleva a la vida y otro camino malo que lleva a la muerte. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Este camino de muerte lo habíamos transitado antes de conocer a Jesús, sin saber que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Jesús, siendo el camino hacia la vida, nos dijo que vayamos por Él. Nuestro Señor nos promete, como a David, que irá con nosotras y junto con Él su mirada. En una oportunidad, Jesús, en su extenso Sermón del Monte, dijo también a sus seguidores que hay dos caminos, uno que lleva a la vida y otro a la destrucción. En Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Además, Jesús nos dice que su camino no es fácil de transitar porque es estrecho, es angosto y no todos querrán ir por él. Es verdad que nos cuesta aceptar los mandamientos de nuestro Padre porque parecen duros. No creo ser la única. Pero lo que no nos damos cuenta es que es lo mejor para nosotras, nos conviene. A continuación, veamos algunas pautas en las Escrituras, lo que implica transitar junto a Jesús en su camino. Su camino es angosto, porque la gente no puede entrar por ese camino y seguir viviendo a su manera. En Salmos capítulo 37, versículo 5 dice:
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Su camino es angosto porque no nos permite vivir egoístamente, porque tenemos que considerar al otro como superior a nosotras mismas. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Su camino es angosto porque tenemos que morir a nosotras mismas. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su camino es angosto porque no nos permite transitar con todos los paquetes que traíamos del mundo. Tenemos que deshacernos de ellos. En Salmos capítulo 55, versículo 22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanas, Jesús nos ha trasladado a su camino, del camino de muerte donde andábamos sin esperanza. Y si permanecemos en Él, descubriremos que el camino angosto nos lleva hacia la puerta donde encontraremos plenitud de gozo, tranquilidad para nuestras almas y deleites para siempre, cosas que solamente Dios puede prometer y dar, porque cuando Dios promete, Él cumple. Entonces, caminemos confiadas, caminemos con Jesús y seamos agradecidas por su cuidado. Y digamos lo que dijo el salmista en el Salmos capítulo 116, versículos del 8 al 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces respondamos al llamado que Dios nos manda en su palabra. Si vemos que estamos extraviadas de hambre y sed, tomemos valor y con determinación volvamos al Señor. Su Espíritu Santo nos ayudará a permanecer. Él tendrá misericordia para perdonar. Sigamos el camino que Dios nos ha trazado. Es angosto, pero es el único y el mejor. Amiga, tú que me oyes, si aún no estás transitando por el camino deleitoso, te invito que tú también nos acompañes. Reconoce a Jesús como tu Señor. Ten fe en Él y en su obra de redención. Él será tu guía. Sus ojos pondrá sobre ti y te guiará hacia el camino que lleva a la vida eterna con Él. ¿Quieres caminar junto a Él? El camino de Dios es estrecho. Nos da seguridad porque tiene un fin deleitoso a su lado para siempre. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.